Común Poder en Marea. Tiene la palabra la señora Díaz Pérez. Gracias, presidenta. Bueno, un lunes más y un día más que los pensionistas han salido a las calles, no solo en Bilbao, sino en el conjunto de nuestro país. Y es obvio que salen a las calles porque están más que preocupadas por la situación del sistema público de pensiones. No es para menos después de 6 años y medio de gestión del Partido Popular. Esto es cierto y verdad. Tenemos un Partido Popular que sí que ha destrozado el sistema público de seguridad social en nuestro país, que nos ha robado literalmente el fondo de reserva de la seguridad social, que ha golpeado y empobrecido a los pensionistas en nuestro país. Y, bueno, si los dejamos un poquito más, seguramente el déficit no solo sería de 18.000 millones de euros, sino que acabaríamos completamente destrozados. Es cierto que tienen que tener preocupación, pero desde la realidad de los hechos hay indicadores y tendencias que indican que vivimos momentos en los que, bueno, nunca se había visto que en nuestro país, que los pensionistas tengan preocupación, como nos acaba de volver a recordar el CIS, por la situación del sistema público de pensiones. Es cierto que el señor presidente de Gobierno nos ha dicho, ¿no?, que había que tomar las riendas de este asunto, toda vez que las calles no iban a parar en defensa de un sistema público de pensiones. El Grupo Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem en Marea, estamos convencidas de que es así. Y estamos convencidas de que es así porque están luchando por las pensiones de sus hijos, de sus hijas, de sus nietos y de sus nietas, porque están defendiendo algo muy legítimo. Más de 5 millones de pensiones en nuestro país están en la exclusión social, entre 600 y 800 euros al mes. Por tanto, es más que legítimo lo que están reclamando en las calles. La petición que formulamos tiene bastante sentido común. Tenemos un documento de trabajo, en este caso, que ha sido publicado por la AIREF, que ya nos da datos, ya teníamos datos económicos de cuáles son los impactos que están teniendo tanto la reforma del Partido Socialista con la Ley 27/2011 cuanto con la reforma del Partido Popular en el año 2013. Pero cierto y verdad que ahora hay datos suficientes respecto del impacto que ha tenido la primera de las reformas, la del Partido Socialista. No son datos buenos. Nos está indicando este documento de trabajo que tiene un impacto fuerte en el global de los pensionistas, que además se va agudizando a medida que avanzamos en los años, y además que tiene un impacto contundente en las mujeres y los jóvenes. Bien, nos parece que esto merece una atención específica. Nosotras somos comprensivas. La justificación de la reforma del 2011 en su día fue ante una situación de absoluta excepcionalidad política, económica y social en nuestro país. Cualquiera que lea la exposición de motivos de esta norma verá cómo este era el argumentario que se daba para incorporar una ley que, como ya estamos viendo, tiene un impacto muy negativo en las pensiones, en las gentes de nuestro país. Era una reforma, seamos francas, que no le gustaba a nadie. No le gustaba al presidente del Gobierno, al señor Zapatero, no le gustaba a los sindicatos, no le gustaba a nadie. Pero la situación del país era grave, gravísima. Y esto, señores y señoras diputados, es lo que creemos desde nuestro grupo que ha cambiado. España ha salido de la recesión económica. Lo que pasa que ustedes dicen, hay un clamor por parte del Partido Popular y Ciudadanos que nos dicen que hemos salido de la crisis, y este grupo tiene una enorme discrepancia en este sentido. Creemos que de la crisis no hemos salido, y justamente no hemos salido de la crisis por leyes como la de pensiones del año 2011 o como leyes de pensiones del Partido Popular. Por eso es necesario, de una vez por todas, modificar y actuar en el marco legislativo que permita que mejoremos la situación de vida de los pensionistas. Y creemos que hay que hacerlo, insisto, después del destrozo que ha dejado el Partido Popular. Desde luego hay que tomar medidas con carácter inmediato, porque no somos capaces de soportar un déficit de 18.000 millones de euros, pero también en el medio plazo hay que garantizar pensiones dignas y suficientes. Creemos sinceramente, y así lo hacemos, que debe de comparecer la ministra. Ha comparecido tanto en la Comisión de Empleo para explicarnos sus planes de trabajo a lo largo de esta legislatura, y también el Pacto de Toledo, pero cierto y verdad que no ha esclarecido qué es lo que se va a hacer respecto
de estas cuestiones. Y lo hacemos, además, desde el convencimiento de que el Partido Popular y sus aliados en aquel momento, los señores y señoras de Ciudadanos, que nos decían que era imposible revalorizar las pensiones, carecen de legitimidad alguna después, insisto, del destrozo que hemos tenido. Con cualquiera que vea los números lo verá. Y pedimos la comparecencia en la clara voluntad de poner medidas urgentes que avancen o que permitan diseñar un horizonte de pensiones dignas. Esto que hoy en día en nuestro país no se ha dado. Es cierto que hemos tenido, ¿no?, respecto del Grupo Confederal, pues hemos arrancado el Partido Socialista del Gobierno de España un primer paso que es importante, que es compensar con el IPC la diferencia, ¿no?, entre el 1,6% negociado con el Partido Popular y con el PNV y el IPC real. Es un avance, y también la revalorización con el IPC para el año 2019, pero es evidente que esto no es suficiente. Por tanto, desde luego, la voluntad es absolutamente de cooperar, de trabajar, si me permiten, de ponernos los manguitos y esforzarnos, porque quizás la materia más importante, el pulmón de bienestar social en nuestro país, se llama Sistema Público de Seguridad Social, y desde luego necesitamos del mismo. E insisto, desde luego hemos salido ya de la recesión económica, esto queda claro. De lo que no hemos salido es de la crisis, y para salir de la crisis tenemos que cambiar todas estas leyes. Ya no hay una situación de excepcionalidad en nuestro país, ya no la hay. Ya no la hay. E insisto, creo que estaremos todas de acuerdo en que aquella reforma que tuvo, como nos dice el estudio de trabajo de la AIREF, pues está teniendo un impacto muy negativo en nuestros pensionistas y nuestras pensionistas, merece, desde luego, ser corregida. En este sentido, pues nos gustaría que comparezca la ministra para hablar de los impactos que la reforma está teniendo, sobre todo porque, respecto del Partido Popular, los pensionistas y las pensionistas en las calles ya se la han arrebatado. Ya hemos demostrado que hay que avanzar en materia de revalorización del IPC y también en materia de supresión del factor de sostenibilidad. Digamos que este es el grueso de la reforma del Partido Popular. Pero, insisto, queda el impacto de la anterior reforma, y ahora no hay nada que justifique pues el mantenimiento de medidas que son absolutamente regresivas ante una población de pensionistas que es más que numerosa. Tenemos 9,6 millones de pensiones, 8,7 millones de pensionistas e, insisto, la mitad están en la exclusión social. Muchas gracias. Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo